Hace unos años, una prueba de concepto, un trial, llamémosle como queramos, era casi una cortesía o una manera de acercar el producto, pero no era, digamos que no era ni obligación, ni era tan frecuente, ni era tan habitual. Ahora, sin un trial, sin una prueba de concepto, en realidad, sin la manera de verificar que lo que tú dices funciona, la venta es cada vez más difícil. Por eso hoy quiero hablarte de cómo tiene que ser un buen trial, de cómo o de los 5 puntos que tiene que tener una buena prueba de concepto para que deje de ser pruébalo y a ver qué tal, se convierta en la prueba que acaba cerrando la venta. Así que si quieres saber cómo hacer un buen trial, una prueba de concepto, quédate que este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y sabes que aquí en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayude a vender más, a encontrar el equilibrio entre la vida personal y la profesional, porque al final se trata de alcanzar los objetivos, pero alcanzando la calidad de vida, que no es poca cosa. Te contaba en la introducción que hasta hace unos años una prueba de concepto, un trial, una prueba de validación, no sé cuántos nombres le podemos poner a las cosas. La verdad es que a veces nos pasamos. Era una manera en la que, digamos, que era cortesía, ¿no? Pruébalo gratis, por aquello de poner una ayuda a la venta. Bueno, pues hay un informe de Forrester que dice que claramente ya no es una ayuda a la venta, sino que más del 60% de los compradores quieren utilizar esta fase de prueba de concepto, de prueba de validación, de trial, de cómo le llamamos, antes de tomar una decisión de compra. Porque fíjate, no solo se trata en un buen trial de probar tu producto o tu servicio. Se trata de que tu cliente sepa cómo trabajas tú y sobre todo que esta prueba se convierta en tu herramienta para cerrar la venta. Porque no solo es cuestión de facilitarle la vida al comprador, que obviamente también, sino se trata de cómo articulas esa prueba, ese trial, para que se convierta en la herramienta que te permita cerrar la venta. Y eso se tiene que hacer antes. O sea, la fase cero, bueno, me voy a adelantar, ¿vale? Déjame, no me quiero adelantar. Primero déjame que te diga que lo importante de un trial es que no lo veas como una demo gratis. ¿Por qué? Porque si tú lo vendes como una demo gratis, como una prueba gratis, al final y lo sabemos, ¿eh? Llevamos años escuchando este concepto de pruébalo gratis y si no te gusta, pues oye, no lo compras y lo dejamos tal. No. Al final, el principal problema que hay cuando lo haces así es que estás desatendiendo la prueba, dejando en manos del cliente el alcance, las expectativas y empieza a haber un gap cada vez más grande entre lo que tu cliente espera, lo que puede recibir y la documentación o la experiencia de usuario que tiene cuando está haciendo la prueba de concepto. Por eso, un trial tiene que tener un alcance delimitado, unas expectativas, para que la reducción del riesgo que produce un trial que ha tenido éxito realmente se produzca. Porque si el trial, la prueba de concepto está mal diseñada, si el piloto está mal diseñado, al final la decisión no se va a tomar y tú habrás invertido tiempo, recursos, expectativas, tu cliente también, tiempo, recursos y expectativas, en algo que no va a llevar a buen término. Porque ahí tiene que haber, verás, no, cuando digo desatendida, es que tu implicación tiene que ser directa, no puede ser indirecta. Si no estructuras cómo vas a implicarte,
corres dos riesgos. Uno, que tu cliente decida cómo tú te tienes que implicar. O dos, que me parece, no sé cuál de las dos es peor, que nadie lo decida y por lo tanto esto sea, ni siquiera es libre albedrío, esto es a ver a dónde nos lleva esta prueba de concepto. Por eso hay 5 componentes, y ahora sí que voy a ellos, que un buen trial, un buen piloto, una prueba de concepto, una prueba de validación, lo que le queramos llamar, porque de verdad, por favor, pongámosles un nombre una vez por todas, tiene que tener para que sea de verdad una herramienta que te ayude a cerrar ventas, que te ayude a posicionarte en el mercado, que te ayude a que entender mejor la casuística de tu cliente y ver cómo lo ajustas o cómo puedes trabajar mejor o cómo puedes ayudarle mejor con lo que tú haces. Entonces, ¿cuáles son estos 5 componentes? El primero de todos, y para mí es fundamental, criterios de éxito explícitos, definidos conjuntamente. Y lo digo así de despacio porque es que tendemos a pensar que el criterio de éxito es el que define el que facilita la prueba. O tendemos a pensar que el criterio de éxito de verdad simplemente lo decide el que solicita la prueba. Y en realidad tiene que ser el match de los dos. Tienen que ser el punto de unión donde hay que pues, acotar el alcance, ¿no? Ya no solo acotar el alcance hasta dónde vas a llegar, sino acotar el alcance de, oye, para que esto de verdad signifique que es lo que tú quieres comprar, ¿qué tiene que pasar? Y que se establezcan unos criterios medibles en cuanto a la casuística que sea, cómo se mejora el tiempo de respuesta, cómo se agiliza la rapidez de implementación, cómo se valida no sé qué. Tienes que ver de qué manera hay un punto, o cuánto te descubro, o cuánto hallo, ¿no? Pero tienes que buscar el punto entre los 2 que hagas que, oye, si llegamos aquí, esto significa que la prueba de concepto es un éxito. Ya no te voy a decir que antes de hacer una prueba de concepto que implica tiempo y recursos, siempre está bien que se haya validado que hay presupuesto detrás. Aunque ya sabes que la falta de presupuesto en ese momento no significa que no haya venta, porque cuando alguien de verdad necesita algo, el presupuesto acaba saliendo. Si tú consigues que estos criterios de éxito estén acordados por ambas partes, firmados o no firmados, pero sí por escrito, al final esto ya no es interpretable. Y cuando algo no es interpretable, bueno, pues digamos que es mucho más fácil que después digas, oye, mira, es que esto es lo que acordamos, esto es lo que sí que al final hemos conseguido más o hemos conseguido justo lo que queríamos y oye, luego puede haber matices, pero si los criterios de éxito era que A, B y C se consiguieran en A y B y C de tiempo, al final lo que estás diciendo es, oye, yo he cumplido las expectativas. Hay unos criterios de éxito establecidos, si no queda al azar y a una sensación subjetiva de por dónde bueno, por dónde va o por dónde ha ido la prueba de concepto. El segundo componente es que tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin. ¿Por qué? Porque si no, esto se queda abierto, cuanto además ya no solo por la famosa sensación de urgencia en la venta, que tiene su lógica, pero en este caso también, porque tú al final invertir en que alguien tenga acceso a una prueba de concepto lleva tiempo, bastante tiempo. Si esa prueba de concepto la das para que la desarrolle a lo largo de 2 meses o de 3 meses, la experiencia a mí me dice, y esto está basado en hechos reales, que si tú das 3 meses para que alguien pruebe algo, al final no lo acaba probando. Te va a decir que sí, pero al final descubres en ejecución que no se llegó a probar. ¿Por qué? Porque hay demasiado tiempo. Sin embargo, si tú lo acotas típicamente entre 2 semanas, yo te diría que no pases de las 4 o 5 semanas. A más, a ver, es cierto que hay muchas complejidades por el medio, pero cuanto menos, mejor. Y hay veces que la prueba es en directo en día unas cuantas horas, ¿eh? Depende de lo que sea. Pero la fecha fin es la fecha en la que primero se deja de probar y segundo, en la que tienen que tomar la decisión. Por eso lo puedes probar en 4 días y puedes dar un precio que caduca al cabo de X semanas. ¿Por qué? Porque al final esto vuelves otra vez a alargar el periodo del tiempo la toma de decisión. Y la toma de decisión tiene que estar lo más cercana posible a ese momento en el que acaba el trial, cuando se han establecido los criterios de éxito. Por supuesto que otro componente es el compromiso bilateral, porque tú inviertes tiempo y recursos y tu cliente tiene que hacer exactamente lo mismo, invertir su tiempo y recursos para comprobar que esto funciona. Tienes que tener identificados quiénes son los interlocutores por parte del cliente, cómo van a trabajar, cómo vais a hacer esos puntos de seguimiento. Y tu cliente se tiene que establecer, tú dices, oye, estas son mis condiciones para hacer un trial, tu cliente te dice, vale, yo quiero evaluar esto, 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 y vamos a dar respuesta en esta fecha.
y yo me comprometo a involucrar a esta persona y vamos a tener, bueno, pues un momento en el que vamos a hacer y vamos a hacer validaciones puntuales y parciales para que vayas viendo a lo largo de todo el proceso de la prueba que se van cumpliendo los objetivos, para que tú también, y el cliente también, tenga la opción de revalidar, reajustar y, bueno, pues de alguna manera corregir si hay algún tipo de desviación. Si tu cliente no se compromete, al final lo que estás haciendo es un regalo, no una prueba de concepto. Estás haciendo un regalo en el que, sí, sí, bueno, hacemos y yo ya veré. Y al final eso genera una frustración brutal en ti como comprador, como vendedor, perdón, en las personas que están involucradas desde tu lado a la hora de involucrarse en una prueba de concepto, porque es como que no avanzas, tienes una sensación desesperante de falta de atención por parte del cliente. Sin compromiso, jamás vas a vender, porque es, bueno, a lo mejor lo deciden dentro de 6 meses que sí que les aprieta el zapato, entonces te vuelven a pedir la prueba de concepto y tú tienes que volver a justificar que tienes que volver a hacerlo, porque en su momento nadie, desde el punto de vista del cliente, bueno, adquirió esa parte de compromiso para dedicarle tiempo a lo que es una inversión por parte de las 2 partes, que es realizar, pues, un piloto. El cuarto componente, un buen trial, es que haya una cláusula de conversión. Y esto puede ser implícito, puede ser explícito, tienes que darle una vuelta. Igual que definíamos cuáles son esos criterios que hacen que garantice esos criterios de éxito, tienes que decir, vale, tienes que preguntar a tu cliente si estos criterios de éxito se validan en la prueba de concepto, oye, y lo podemos hacer, lo podemos llevar en producción en con este precio, con este alcance que ya hemos determinado antes, ¿cuánto tiempo crees que tardas en hacer el pedido? No lo hagas después del trial, hazlo antes. Porque si tu cliente, tú fíjate, le dejas ya como es una manera de rebatir objeciones. Tiene precio, tiene duración, tiene tiempo de implantación, tiene alcance, tiene forma de pago, tiene todo, quiere hacer la prueba de concepto, se establecen unos criterios de validación, hay compromiso por ambas partes y todo esto queda claro y documentado en un correo, no hace falta que lo firmemos a fuego, entiéndeme, pero si esto queda documentado en un correo y después se cumplen todos los requisitos, estás minimizando las objeciones de decir, bueno, no me quedaba claro porque yo esto no, tú querías probar esto. Luego podemos analizar las desviaciones si tienen sentido o no, entiéndeme, ¿eh? Que aquí todos estamos para ayudar. Luego puedes analizar si quieren hacer más cosas y eso requiere más importe o quieren hacer menos cosas y por lo tanto es menos importe. Pero si se cumple todo nominal, estás limitando la objeción de sabe cuánta pasta, sabe cuál es el alcance, sabe que la ha probado, qué objeción le queda. Alguna le va a quedar, ¿eh? Te aseguro, pero digamos que estás minimizando. Eso es lo que es una cláusula de conversión. ¿Qué criterios se tienen que establecer en qué periodo de tiempo y con qué condiciones para que tu cliente, cuando termine el trial, pueda darle un botón de compra? Que luego el botón puede tardar un mes, pero ya sabemos cómo va la cosa. Y luego hay una parte muy importante que mucha gente se nos olvida y me meto en el pack, porque a veces pasa, las pruebas de concepto no salen bien, y es cómo haces una salida elegante si no se cumple, y eso puede pasar. A veces el trial no cumple los criterios, a veces hay un problema mientras tanto, a veces puedes ajustar, a veces no puedes ajustar, a veces eso tiene que quedar cerrado, no puedes avanzar, o es una línea de trabajo, lo que sea, que se desestima y de alguna manera tienes que ver cómo lo haces. A veces no hay una estrategia, ¿sabes? Cuando sabes de un cliente tiene que haber una estrategia de salida, pues en una prueba de concepto es una mini estrategia de salida, pero tiene que haber una salida acordada. Si en algún momento algo está fuera del trial o en algún momento el trial no es lo que no cumple las expectativas de alguna de las 2 partes, hay que pensar, y eso te va a tocar a ti desde tu lado, establecer cómo lo vas a hacer si ves que no consigues salir. O sea, es una salida elegante. Yo siempre soy muy partidaria de la franqueza, de la claridad, de contar las cosas que funcionan y las que no, para que tu cliente se quede con la sensación de, primero, porque no estás cerrando la puerta, y segundo, porque a la siguiente que vayas a hacerlo y digas que sí, que les puedes ayudar y que sí, que eso sí funciona, digamos que como la vez anterior les dijiste que no, hiciste una salida elegante, tienes muchas más probabilidades de que esto acabe funcionando. Y entonces me dices, vale, Marta, me acabas de decir 5 componentes, ¿cómo hago yo un trial si mi producto, mi servicio no es testeable? Que los hay y muchos. Entonces, ¿cómo puedes ofrecer una prueba, un trial, cuando es imposible?
probarlo, porque a veces es un servicio de consultoría, son servicios profesionales, son máquinas complejas, pesadas, difíciles de transportar, y parece que entonces no tienes la opción de poder ofrecer una prueba. Y claro, si ya sabemos que si el 60% de los compradores necesita probar, ¿qué pasa? ¿Que no vas a vender al 60% de las empresas porque resulta que tú no puedes o tu servicio no es testeable? No, siempre hay una manera de hacerlo. Entonces, hoy quería contarte también, bueno, pues 4 opciones en las que puedes hacer un trial de algo que no es, bueno, iba a decir trial, iba a buscar la palabra decir, de algo que no se puede hacer como prueba de que se puede testear. Iba a intentar buscar la palabra de trayable, bueno, entiéndeme. La primera, ¿cuál es? Pues hacer una prueba de concepto del método. No pruebas el producto, pruebas cómo vas a trabajar. Pues hacer un piloto de 2 de 4 semanas con una parte en la que coges una parte del problema y haces un estudio o pruebas una parte del método, digamos, sin llegar a que el entregable final sea tan completo. Digamos que lo dejas esquemático. Y ahí, si el método en algún alcance más corto y más reducido funciona, lo que está claro es que el compromiso, si funciona, tiene que ser contratar el despliegue, contratar la consultoría completa, contratar el resto completo. Y aquí sí que es cierto que cuando ya estamos hablando de servicios y de labores de consultoría, por ejemplo, donde sí que hay una parte, en todos los sitios se invierte tiempo y recursos, pero aquí todavía más, porque hay un apartado de realmente de conocimiento que estás entregando gratis. No es algo que tú lleves y te lo saques después y se queden con la sensación de haberlo probado. Aquí es un entregable definitivo, ¿no? Cuando estamos hablando de servicios. Si fuese una máquina, bueno, teníamos que ver cómo lo hacemos. Pero en este caso sí que tienes que ver, oye, si esto funciona, yo te voy a dar un documento, o mejor, o lo presentas y luego le entregas un informe mucho más corto, porque si no es cierto que igual que hay que aportar valor, también hay que proteger la inversión y proteger el servicio que estás dando. Y esto es también lógico y razonable que se establezca desde un inicio. La otra opción es hacer el trial del equipo. Si no puedes probar con el servicio, prueba con la gente que durante X semanas, oye, que estén trabajando en un problema concreto, que vean cómo se responden, cómo lo entregas, si están cumpliendo plazos y a partir de ahí, si el equipo funciona, bueno, pues contrato el siguiente paso. Es te regalo y regalas, esto es como si estuvieras con la preventa que luego después cobrarías desde el inicio, ¿no? Esto es, yo te regalo esta parte, luego contratas el servicio completo y me pagas la parte que te he regalado, porque ha sido horas efectivas que he estado trabajando allí. La otra es, bueno, pues hacer el trial parcial de un alcance más reducido, más limitado, una décima parte del proyecto completo, un 5% del proyecto completo y acompañado de un pago proporcional. ¿Por qué? Porque aquí, cuando estamos hablando, como te decía antes, de servicios, tiene que haber una parte, si de verdad es un proyecto muy complejo, el trial, mira, el trial pagado quizás es el mayor nivel de compromiso por parte del cliente. Es mucho más potente y también es mucho más exigente, son las dos cosas, pero el cliente ya ha tomado, además tiene varias ventajas. Primero, el nivel de compromiso con el cliente es mucho más alto, ya ha sido capaz de tomar una decisión, bueno, más pequeña, por lo tanto está involucrado y tiene más tendencia a ver, bueno, cómo va a evolucionar esto porque ya ha puesto el dinero encima de la mesa. Y si funciona, pues tiene menos aversión a pagar más porque ya pagó una vez y encima ya, bueno, lo que paga, digamos que se le acaba descontando. Y la otra opción es hacer un trial de diagnóstico. Y bueno, en consultoría no está mal, porque es como la fase de diagnóstico, pagada, no pagada, aquí ya te dejas decidir tú, como un entregable concreto, con un alcance también muy delimitado y con una cláusula de conversión al proyecto completo, si los hallazgos que has detectado en esa fase se justifican. O a veces esto es, oye, yo quiero implementar todo este proceso, pero no quiero contratarte todo el proyecto. Entonces, vale, venga, yo te hago este análisis y después esta implementación, si el análisis es completo, seguimos trabajando. Esta es una manera, en realidad es fasear un proyecto, pero también es una manera en la que tu cliente no se comprometa, no se sienta obligado a comprometerse durante mucho tiempo a hacer algo, sino que el riesgo se reduce porque el alcance se reduce. Y cuando tu cliente determina, bueno, le ayudas a determinar qué problema tiene y cómo lo puedes solucionar, digamos que estás más preparado, no solo tú, para estar en condiciones de ofrecer la mejor propuesta, sino que tu cliente se siente más tranquilo porque el trabajo que ha hecho contigo realmente ha sido totalmente satisfactorio. Y verás, a lo largo de los años que llevo en el mundo de la tecnología, he visto, he probado y
sufrido y vivido alegremente todo tipo de trials y todo tipo de pruebas de concepto, pruebas de validación, pruebas piloto, no sé ni cuántos nombres, y sí que he visto distintos errores que se cometen. El primero de todos, te lo digo de verdad, es el de esto es gratis, pruébalo sin compromiso, porque sí que lo van a probar sin compromiso. No, miento. Sí que lo van a probar sin poner dinero dependiendo del qué, ¿no? Las opciones que hemos visto. Pero tiene que haber un compromiso, porque si no estás regalando tu tiempo, tu energía, tus horas y le quitas al tu cliente el incentivo que tiene para acabar comprándote, porque total, bueno, no hay ningún compromiso. Yo pruebo y si no me gusta, aunque o si me gusta, pero no tengo ninguna nada que hacer, pues ya está. Que a ver, que la mayoría de los clientes no tienen tiempo que perder, ni ganas de gastar el tiempo en cosas que no les aportan, pero el hecho de ponerlo en valor y no decir sin compromiso, puedes decir: "Oye, entiendo que quieras probarlo, vamos a limitar el alcance, vamos a establecer unos criterios de éxito para que tengamos claros, oye, si sale un éxito, cuáles son los siguientes pasos y establezcámoslos". Eso es el siguiente de los errores más habituales, ¿no? No establecer esos criterios de éxito. Porque cuando haces el compromiso con los criterios de éxito, con una fecha definida de cuándo empiezo, cuándo acabo y cuáles son los siguientes pasos, al final lo que estás haciendo es minimizar las probabilidades de que la prueba de concepto se te diluya y dilate en el tiempo hasta el infinito y más allá, y que no sepas, bueno, por dónde tirar. O que tu cliente tampoco sepa cómo tirar, o porque se te quedan ahí clientes que tienen pruebas de concepto de algo que no caduca y tienen demasiado tiempo después sin usarse o sin saber qué pasa. Cuando tú consigues establecer las condiciones del después del trial, es cuando estás haciendo el inicio del cierre. O sea, el trial tiene que ser, al acabar el trial, tiene que ser el punto cero del cierre. Y de ahí ya tienes que negociar condiciones mucho más específicas, porque lo gordo lo hemos establecido antes. Acuérdate que ya sabes duración, precio y demás. Puede haber ajustes, por supuesto que sí, porque la vida es puro cambio, puro ajuste. Pero si ya has dedicado semanas y has estado haciendo cambios, al final aquí es lo de, ahora venga, ahora esto lo ajustamos, esta es la última propuesta, estos son los criterios de éxito, lo acompañas con tu propuesta, esto es parte del resultado del trial, va en tu propuesta para enriquecerla y que sea de verdad lo que justifique el sitio al que tenga que ir después la compra, pero los criterios para que eso se produzca los has establecido antes. Un buen trial es mucho más que probar tu producto. Es la manera en la que tú te posicionas en el cliente, la manera en la que tu cliente tiene la opción de probarte para saber cómo funcionan, y es la manera que te ayuda a cerrar la venta de manera mucho más eficiente, con menor riesgo por parte del cliente y, atención, con menor riesgo por parte de ti, porque tú también estás viendo cómo es trabajar con un cliente. Y cuando tienes todas esas herramientas encima de la mesa, bueno, pues digamos que acabas configurando una manera de trabajar mucho más establecida. El primer trial que establezcas de manera distinta te va a costar sangre, sudor y lágrimas. El segundo un poquito más y al final lo vas a acabar procedimentando, que yo creo que los procesos son una cosa maravillosa que reduce el tiempo, reduce la fricción con el cliente, la fricción interna entre distintos departamentos, y te ayuda a que el resultado del servicio, del proceso, del trial, en este caso, sea predecible, porque va cumpliendo una serie de hitos. Así que recuerda que un trial es la manera en la que es más fácil cerrar una venta, porque reduces la incertidumbre, no solo del producto, sino de ti como proveedor, de tu empresa, por cómo resuelve un problema ante determinadas circunstancias, y hace que tu cliente se sienta más seguro a la hora de tomar la decisión de compra. Nada más por hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que si quieres tener una semana no, cada lunes una estrategia de ventas para implementarla y su paso a paso, apúntate a la newsletter, que lo tienes en las notas del podcast, y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.